Claro que me conoces. Has escuchado hablar de mí. Quizá no recuerdes mi nombre, Maritza Fontana, pero nunca olvidarás los titulares de la prensa, los comentarios en la televisión, los apodos que me ponían en las redes sociales, donde todo el mundo puede opinar de las cosas, aunque no sepan nada de ellas. Soy la mujer salvaje. ¿Te dice algo eso? Soy la psicópata, la mafiosa, la madre que metió a sus hijas en una espiral de violencia y horror. La que dejó todo por el atractivo del riesgo, la puta, claro, aunque esa palabra se la cuelgan a cualquiera que desee ser diferente, a las que no se conforman, porque esas mujeres, precisamente esas, les dan miedo a los demás. Es curioso que no existe una palabra equivalente para los hombres. ¿Nunca lo has pensado? Puta lo engloba todo, mala, traidora, estúpida, y sin embargo es una palabra tan breve y tan concreta. En esencia, simplemente quiere decir mujer que tiene sexo por dinero. Justo lo que yo no hice. Justo lo que casi ningún hombre puede hacer. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a Santiago Roncagliolo, quien ha leído el inicio de su más reciente novela, El accidente. Bueno, no es un accidente que esté aquí, que estemos aquí. Quiero además darle la bienvenida a Santiago, agradecerle por este tiempo para charlar, a la Librería Sur también, que nos ha facilitado este espacio para la charla. Santiago, bienvenido y un gusto poder verte nuevamente presencialmente luego de la pandemia y estar detrás de una pantalla. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación a hablar de libros. Siempre es un placer. Sí, sobre todo puedes reencontrarte con la realidad. Yo te decía medio en broma, un poco en serio, no sé si sabía darte la bienvenida al Perú o decirte provecho, O el pésame. o el pésame quizás también con todo lo que está pasando. Y inevitablemente seguro estás al tanto de muchas cosas, pero también de algo que siempre ha estado ahí como tema literario, ¿no? Me refiero ahora que se habla tanto de la inseguridad ciudadana, el sicariato. Siempre ha estado ahí, pero en la literatura peruana especialmente no se le ha tomado como muy en serio, ¿no? Bueno, la literatura peruana se ha ocupado mucho de la violencia. Y esta novela, El accidente, habla un poco de cómo ocurre lo que está pasando, ¿no? Cómo las mafias van tomando el Estado. Esa es la historia de Maritza Fontana, cuya hija sufre un accidente mortal que termina con ella en el hospital, salva la vida, pero Maritza empieza a pensar que eso no fue un accidente, que hay un chico muy oscuro que ronda alrededor de su hija y que podría haber causado ese accidente e incluso querer causar otro. Así que, claro, quiere proteger a su hija, pero no va a ir a la policía. La policía es más peligrosa que el chico. Pasa en la vida real y acá sobre todo. No va a ir no va a buscar un juez. Un juez para evitar que se cometa un delito podría pedirle otro, como un soborno. Así que decide que va a buscar lo que el país le debería dar, seguridad, justicia, en otras fuentes. Y contrata a un hombre aún más siniestro que ese chico para darle un susto al chico, para asegurarse de que no siga rondando a su hija. Pero ya que tiene este hombre, también empieza a pedirle que le eche un vistazo a su esposo y que investigue a los compañeros de trabajo. Y poco a poco este hombre va entrando en la vida de Maritza. Maritza ha dado el paso al lado oscuro y su vida se va desintegrando porque lo que va a descubrir es que toda su vida es una mentira, que quizás no debería haber querido saber cómo es su vida, quién es este chico y quién está ella en realidad. Pero de fondo está el tema, el retrato de cómo se llega a la situación en que estamos países como nosotros, como Ecuador, ¿no? Por gente que ya no cree en el Estado y que es la gente que empieza a alimentar las mafias que van mordiendo los pedazos del Estado hasta destruirlo. Es un thriller psicológico, ¿no? Ese es el rótulo. Y vaya, ¿no? Los rótulos pueden guiar, orientar, quizás sean innecesarios, pero quizás nos sitúan un poco para ver ya a qué tipo de novela el lector se va a enfrentar al leer El accidente. Y ya el título, ya acabas de esbozar, digamos, la trama, y en la lectura, que está por cierto en primera persona, es Maritza Fontana quien va contando.
a alguien, ¿no? Utiliza ese tú por momentos y luego va narrando lo que ocurre, lo que acabas de mencionar, ¿no? Esta crisis está primero en su familia, este accidente provocado a su hija mayor, Patricia, toda la situación y la trama que hace pues tan frágil y tan vulnerable a nuestro sistema de justicia, en fin, la confianza en el otro, ¿no? La confianza en la justicia, la confianza en el otro, en el esposo, si acaso la está traicionando, en fin, ¿no? Yo hace un rato, Santiago, te mencionaba esto más por el lado de la tradición en la literatura peruana, ¿no? O sea, no hay una tradición de novelas policial o de thriller psicológico. Estaba un poco, te comentaba a propósito de Eh, Nuestros Venenos, de Augusto Efio, revisando la tradición, y mira que es más la tradición, si bien es cierto, la violencia, pero desde el lado político, ¿no? hmm, Más que esta violencia social que se aborda en la literatura, ¿no? bueno, nuestra literatura tradicionalmente ha despreciado el género, ¿no? Ujú. A la novela negra, al thriller. Eh, yo creo que eso es una característica de países que leen poco. Los, los países donde hay mucha más lectura, como Estados Unidos, o Inglaterra, o Argentina, o México, o España, tienen una tradición de literatura popular y no se espera que escribas para un grupo muy pequeño y muy elitista de personas, sino para lectores, para gente que quiere disfrutar de una buena historia. Y luego con eso con el género se pueden hacer extraordinarias novelas, ¿no? Roberto Bolaño escribía cosas que se podían entender como thrillers. Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, eh, Joyce Carol Oates. Hay excelentes autores que juegan con el género para hablar de las grietas de sus países, de la condición humana, de lo que las personas y las sociedades somos. Es cierto, ¿no? Entonces, por eso que novelas como la tuya, pues que en nuestra literatura, en nuestro mundo literario o lector ya tan limitado, ya partiendo de ahí, puede ser vista como un mero entretenimiento, ¿no? Cuando, que no debe estar disociada la literatura, por cierto, Yo pero creo que que está muy bien que una historia te entretenga. Yo trato de que sea muy entretenido lo que escribo. Ahora, entretenimiento frívolo quizás, ¿no? me interesa algo bastante perturbador, que es que ah, retratar a los monstruos que las sociedades crean y mostrar cómo las sociedades los crean y luego los culpan de sus propias grietas, de sus propias carencias, de sus propias insuficiencias. Me interesa que el lector se ponga en la piel de esos monstruos y se pregunte si él sería muy diferente en esa situación. Y de esa manera trato de que sea una exploración social, una exploración psicológica, algo que vaya más allá del entretenimiento. Eh, pero quiero que pases las páginas queriendo saber qué va a pasar con los personajes todo el tiempo. Y no me parece nada fácil de hacer ni nada despreciable, claro que no. esa es una virtud tuya, Santiago, porque esa novela, El accidente y las otras, tienen la virtud de poder, precisamente, uno las lee y está muy expectante. Particularmente en El accidente, que nació como un proyecto de audiolibro, tengo entendido, y ya el relato en primera persona y desde la oralidad, ya hay una potencia, pero también en las escenas y en los diálogos. Yo decía mientras leía la novela, esta es una serie, esta es una serie en potencia, o acaso ya una serie escrita, una serie... Y tú tienes ese frente también desde el guión, ¿no? Sí, escribí esto cuando empezaba a jugar con guiones y con la posibilidad. Empezaba a ver que la tecnología estaba abriendo nuevos espacios para contar historias, por audio o por video. Y, y entonces, siendo un trabajo que debía ser escuchado, ¿no? Consumido a través de los oídos, no leyendo un libro, traté de inspirarme más en series de televisión que en otros libros. El accidente vive de Ozark, de Sinner, de estas series de personas normales que se ven arrastradas al infierno, ¿no? Pero es una visión latinoamericana de eso. Nuestros infiernos suelen ser sociales, nuestro infierno es nuestra sociedad y es ahí a donde se ve empujada Maritza.
Por cierto, para quienes están viendo a Santiago, nos escuchan, está ambientada en Lima, pero tiene el curioso matiz de que podría transcurrir en otra ciudad, ¿no? Que esté situada, que hable del Olivar de San Isidro, de San Miguel. En fin, es circunstancial en la medida que lo más trascendente está en la historia y en el personaje. Y ya te preguntaré sobre la construcción del personaje de Maritza, ¿no? Pero Pues todas mis historias generalmente ocurren en Lima porque es más fácil. Sé cómo hablan los personajes, sé a qué lugares van, sé de dónde vienen y de qué clase vienen. y su clase alta también es muy particular, ¿no? La de Lima. Pero la conozco también. Y lo que pasa es que son, yo creo, muy latinoamericanas. Cuando leen mis novelas, los mexicanos se encuentran en México, y los argentinos se encuentran en Argentina, y los colombianos se encuentran en Colombia, ¿no? Se basan en una historia común y en unas grietas sociales muy parecidas, y entonces son historias muy reconocibles en todo nuestro ámbito. Y esa particularidad de esta clase alta limeña, ¿no? Casi, hay una palabra muy peruana, guachafería, ¿no? Esa fatuidad, no sé, ¿no? Es como... Bueno, no es particularmente peruana, eso son... No, la palabra, lo- la lo- palabra ricos, guachaf. los ricos en todas partes son como Maritza. Maritza en realidad no es rica, Maritza es percibida como una intrusa, se ha hecho rica. Creyó en que con tu esfuerzo podrías llegar lejos y en toda esta promesa del capitalismo, pero es un cuerpo extraño dentro de su clase social. Y eso es también lo que va a descubrir, que nunca fue bienvenida, que nunca fue más que una advenediza, ¿no? Yo creo que tenemos clases, pues las clases altas latinoamericanas son muy pequeñitas y muy endogámicas, y entonces es muy difícil entrar en ellas, y aunque creas que lo has hecho, y eso es lo que le pasa a Maritza. Sí, hay una broma ahí que ella menciona, ¿no? Que parece que cuando en la clase alta limeña tienen alguna relación de pareja, parece que hubiera el riesgo de caer en el incesto, dice, ¿no? Que es un grupo tan cerrado, tan endogámico. Claro, todos son primos, casi debería ser, si lo bajas un poco hasta la clase media alta, todos somos primos, ¿ah? Es desesperante. Te encuentras con la gente caminando por la calle, es un mundo muy pequeño. Y además es un mundo, también porque el Estado no funciona, que si te quieres ir de ese mundo, te va a ir muy mal. Es decir, tu manera de sobrevivir implica llamar a tu tío policía cuando tienes una multa de tráfico, llamar a tu amigo abogado cuando tienes un problema con la ley, conocer a la gente que te puede sacar de esos problemas, implica nunca rebelarte contra la clase, ¿no? Y eso también es lo que le va a pasar a Maritza. Maritza, al traer a este Reinaldo Jáuregui a su mundo, está rompiendo una de las barreras de su clase social y está contaminando todo de algo ajeno, de algo que no les pertenece. Y no le van a perdonar eso tampoco. Efectivamente. Ahora, la construcción de Maritza Fontana, ¿no? Mira, cuando un autor, especialmente un hombre, construye un personaje femenino, puede trastabillar y fracasar, ¿no? Puede ser el arquetipo, el personaje así ya simplemente funcional, pero si es el protagónico, hay un gran reto, ¿no? Ni al propio Vargas Llosa le va bien construyendo personajes femeninos, se le critica mucho eso, siendo él tan flaubertiano, ¿no? Y Flaubert habiendo construido a Madame Bovary. ¿Cómo se construye un personaje como Maritza Fontana con todos sus matices, ¿no? Porque tú, además de la manera de hablar, además de contar un poco la historia, profundizar en su manera de ser, que ya que está en primera persona, no hay un narrador omnisciente que se ocupe de eso, como Flaubert, ¿no? Sino es ella misma en lo que le sucede y cómo pasa. ¿Cómo se le da coherencia a un personaje y no caer en la caricatura? No Me lo salir más? dicen mucho, y por suerte me dicen periodistas mujeres que les impresiona que esté bien construida la mujer, cosa que agradezco, por suerte. Pero es que a mí ni se me había ocurrido que fuese un reto. O sea, he escrito novelas como un inquisidor del siglo XVII, como un terrorista marxista, como un abusador de la Iglesia Católica, y las mujeres son personas normales. No me parece más difícil escribir una mujer que escribir a estos personajes tan específicos. Quizá yo crecí
en una sociedad pues muy homófoba y muy misógina, en la que leer era algo femenino, era considerado algo femenino. Recuerdo que en el colegio los afeminados y los lectores acabábamos en el mismo sitio, que era la biblioteca, porque los matones no sabían que había una biblioteca. Y, entonces quizá en muchas cosas yo me he sentido como una mujer, porque creo que el machismo visceral de nuestra sociedad nos hace tanto daño a los hombres como a las mujeres, nos encierra en categorías, en maneras de ser que no necesariamente queremos. Quizá por eso ha salido bien, pero sobre todo yo pensaba para mí tenía que ser mujer porque la sociedad no le perdona lo que hace con sus hijas. Y la sociedad es mucho más cruel con una mujer. Es más el monstruo, una mujer, que pone en riesgo a sus hijas que un hombre que pone en riesgo a sus hijos. Y entonces eso hacía necesario que ella fuese mujer. A partir de ahí, el trabajo fue sobre todo pensar en por dónde se mueve, en qué cosas se fija, y en ciertas palabras, ¿no? En la alta sociedad de Lima hay palabras de mujeres, como regio. Ningún hombre dice regio. Es una palabra de mujer. Pero llevo escuchándolas toda la vida, ¿no? Eran cosas que ella... Era como un idioma que conoce. Es como armar un personaje femenino en base a los personajes reales femeninos que has escuchado o que tienes cercano. Sí, pero eso es lo que siempre haces en la literatura. Mi inquisidor del siglo XVII de la novela anterior está basada en funcionarios públicos, porque los inquisidores eran funcionarios públicos, en hijos y padres, porque él tiene conflictos de hijos y padres. Siempre vampirizamos lo que la vida nos da, ¿no? Mordemos un poco de una historia de alguien, robamos un poco de otra, arañamos de otra, y con todos esos pedazos de verdad construimos un Frankenstein, que es nuestro personaje de la ficción. ¿Y eso es tan intuitivo, Santiago? ¿O en la revisión, en la lectura, te dicen, no, ya acá este personaje no es consistente, ya medio que se está... Para mí es un proceso muy poco racional. Claro, jugar con el género, usar cosas del ritmo del thriller, me permite saber hacia dónde van y cómo deben organizarse los hechos. Pero mientras estoy escribiendo, me siento como si estuviese escribiendo música. No es muy claro por qué en una canción pop de toda la vida tienen que ser 2 estrofas y un coro. Nadie sabe explicarte la razón, pero es así. Si es pop son 2 estrofas y un coro, y si quieres hacer una canción va a ser mucho más normal eso que una estrofa y un coro, o 3 y 1. Del mismo modo, cuando hago una historia estoy pensando en cómo esto está sonando y cómo se están asociando los sonidos y las ideas. No todo es muy racional. De hecho, muchas veces en entrevistas como esta, o conversaciones con lectores, descubro cosas que no me había dado cuenta de mis libros, porque estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en esta canción de una manera un poco irracional, cuyos efectos me escapaban en su última instancia, ¿no? Y también hay decisiones desde el escritor, que una de ellas es la voz que narra, ¿no? Por ejemplo, quienes siguen la página quizás recuerden una charla con Martín Cohen, el escritor argentino, ¿no? Él decía que antes que la historia y el personaje, el problema clave es elegir quién cuenta la historia, o sea, la voz, para que ésta se desarrolle y ya empiece a plasmarse en la pantalla de la computadora o en el papel. En tu caso, ¿qué decisión clave al momento de escribir debes tener resuelta? O sea, tengo como muchas ideas alrededor. Pero lo que desata una novela es tener un primer párrafo. Porque en ese primer párrafo está el ritmo, el tono, la mirada, el narrador, incluso el género.
Eh, entonces, cuando hay ese primer párrafo que ya marca esa música, que es como la introducción de una canción, ya sé que todo puede estar organizado, ¿no? Que todas estas cosas que he estado pensando por separado van a encajar. Luego depende, a veces, por ejemplo, yo tenía una historia, en La Pena Máxima tenía una historia muy clara, que era la que yo quería contar, era la historia de un hombre, Joaquín Calvo, que nace en la Guerra Civil Española y muere durante la dictadura argentina, como si el fascismo y la guerra lo hubiesen perseguido durante 40 años y hubiesen cruzado un océano para alcanzarlo, ¿no? Pero no soy un español de la Guerra Civil Española y tampoco soy un argentino y no tenía voz, no sabía cómo contarlo. Y entonces pensé en el fiscal Chacaltana, que ya había salido en otro libro, y que él podía contarlo con su mirada desde Perú. Todo de repente funcionó. Y Joaquín Calvo muere en la página 3. Y todo el resto de la novela es el fiscal Chacaltana tratando de descubrir qué pasó con Joaquín Calvo y cuál es la historia de Joaquín Calvo, ¿no? Porque en cuanto entró él, ya había un punto de vista, ¿no? Y estaba todo completo. Hay otro asunto no menor que son los diálogos, ¿no? Para muchos que escriben, un problema, ¿no? Porque pueden salir diálogos impostados, pueden salir, bueno, frases demasiado trascendentales para un personaje de una clase social, comillas, particular, pero también que pueden ayudar a dar fluidez, ¿no? Aquí en el accidente, esos diálogos se convierten en importantes en la medida también que no saturan la narración, ¿no? Que realiza Maritza, pero que permite también agilizar la historia, ¿no? Sí, los diálogos te muestran lo que un personaje tiene dentro de su cabeza, ¿no? Sobre todo en el caso de que narres en primera persona, como pasa con Maritza, en el accidente. Si ella está narrando la historia, ella no puede saber lo que tienen los demás dentro de la cabeza. Un narrador omnisciente puede, pero ella no sabe lo que están pensando los demás. Entonces, lo único que le permite asomarse a los pensamientos de la gente que la rodea son esos diálogos. Y esos diálogos tienen que decir quiénes son estas personas, ¿no? Cómo hablan tiene que representar de qué clase son, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estrategias para lidiar con lo que se les presenta. Los diálogos están llenos de información. Eso. Llenos no solamente son funcionales, no solamente Matizan la historia, hacen que expresen cosas. De hecho, en realidad, deben expresar cosas, o tratan de expresar cosas sin decirlas. No dices, no sé, te quiero, dices, ¿cómo te sientes? Muestras una preocupación real. Y eso significa que la quieres, ¿no? Eso es lo importante, creo, que hablen de lo que los personajes tienen en su cabeza y en su corazón sin hacerlo verboso, explícito, ¿no? Demasiado declarativo. Y como lector de novelas, ¿qué errores hacías encontrar en diálogos o qué cosas que dices, este diálogo acá está estorbando, no funciona? Bueno, depende, porque también cada autor tiene su manera de ser. O sea, pienso no en una novela, sino en un director de cine que escribe sus guiones, como Almodóvar. Sus diálogos son inverosímiles, pero no importa, porque él no está tratando de ser realista, él está tratando de ser poético, y esos diálogos sirven para la estética que él quiere, ¿no? Y hay autores que no tienen ni diálogos. Hay autores como García Márquez en Los Niños del Patriarca que no ponen ni puntos. Entonces, todo está sujeto en un libro a cuál es el universo de su autor, ¿no? Y lo que él quiere hacerte sentir. Y ahí no hay reglas, no hay nada que esté establecido. Tú has tenido una escuela intensiva de diálogos que ha sido el crear guiones para telenovelas, ¿no? Sí, empecé con guiones para telenovelas y en los últimos años he hecho guiones para películas y series.
Pero esos guiones no eran un ejemplo de cómo hacer los diálogos, porque estaban hechos para un público que ve la historia mientras hace otra cosa, mientras plancha, mientras lava. Entonces, sí, eso sí suelen ser diálogos muy declarativos para que no te pierdas. Y más la música incidental ahí, ¿no? Sí, tiene que ser, no tiene que haber ambigüedad, ¿no? Una novela recibe mejor la ambigüedad. El lector completa más cosas que el que está viendo una telenovela. Pero lo que sí fue muy importante de las telenovelas para mí fue la experiencia de tener que sacar un guión para mañana. Sí o sí, no hay bloqueo creativo que valga, no es hoy no estoy inspirado, te sientas y escribes. Y esto luego me ha sido muy útil para sentarme y escribir, que es de lo que se trata ese trabajo, que es lo más simple y lo más difícil de ese trabajo. Sí. Ahora que hablabas de esta poetización en los diálogos de Almodóvar, en cuanto a Maritza, ¿no? Uno podría, un lector podría etiquetar, ya es una persona, claro, tú dices es una intrusa en la clase alta limeña, pero ya que logró escalar. Y no sería una persona capaz de tener algunas reflexiones sobre lo que pasa, ¿no? En la página 150 de la novela, por ejemplo, Maritza, ¿no? Dice, cuando no tienes preocupaciones económicas, hablas de a dónde vas a ir por la noche, o de la gente, del trabajo. No te planteas cambiar el mundo porque eres beneficiario de ese mundo. O sea, alguien pensaría que una persona como ella no es capaz de esas reflexiones. Este es un ejemplo de algunas otras que ella también tiene, ¿no? Pero yo creo que sí. Es más, yo conozco gente que ni siquiera ha tenido un acceso a la educación como el que ha tenido Maritza, que ha tenido una formación, tiene una formación universitaria. Sí, abogada. Gente con menos puede ser perfectamente lúcida y perfectamente... Sabiduría popular que le llaman, ¿no? Sí. Hay gente que es inteligente y hay gente que es bruta. Y por mucho que le eduques, hay gente que ha ido a universidades muy caras y es muy bruta. No lo veo así. Creo que, de hecho, en su ascenso social, en su esfuerzo por ascender y ser reconocida, ella ha tenido que pensar mucho. Ella ha tenido que tomar muchas decisiones y razonarlas. Entonces sí creo que es una persona inteligente y una persona con capacidad de saber de dónde viene y de reflexionar sobre su entorno. Sí, esa es una reflexión, bueno, sobre el mundo en el que ella está, pero también hay otra sobre la familia, sobre la confianza, sobre la maternidad, en fin, ¿no? Hay otras decisiones ahí del escritor, en este caso tú, por ejemplo, la presencia ahí de Reinaldo Jáuregui, cómo aparece, ¿no? La presencia ahí, cómo se encuentra con Maritza Fontana. Lo digo en la medida que al construir una historia, tú dices, no, ya bueno, acá hay un camino, está el primer párrafo, que no sé si es el primer párrafo de la historia, es un primer párrafo que luego se incorpora, ya me comentarás, pero esa inserción de personajes en función de la trama, ¿no? Acá te pido como que saques tu caja de herramientas y un poco le expongas ese proceso. Reinaldo tenía que aparecer de un modo que marque su entrada. Este no va a ser un personaje secundario, este tipo va a ser muy importante, pero a la vez es muy oscuro. Entonces, es un personaje que no podía ser nunca demasiado descrito. Es un personaje del que, a diferencia de ella, que arranca sabiendo a dónde va y quién es y de dónde viene, hay mucha información sobre ella para que la entiendas e incluso te identifiques con ella. Reinaldo es un misterio constantemente, no sabes muy bien qué hace, no sabes muy bien de dónde salió. Entonces necesitaba que él fuese entrando en la historia por dosis muy cortas, que te dejasen tras cada aparición suya queriendo saber más de él, queriendo saber quién es él. Pero sin nunca revelar nada. Hasta el final yo no tengo muy claro cuáles son los negocios. Sé que son sucios, pero me gustan, trato de construir muchas veces personajes o situaciones en las que no todos los misterios estén resueltos. Porque la vida es así, no sabemos ni cómo funciona la licuadora, o sea, no sabemos muchas de las cosas fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y ese misterio es lo que yo creo que nos sostiene la historia. No lees una historia por lo que te está dando,
sino sigues leyendo por lo que te promete que te va a dar, porque quieres llegar a, a un descubrimiento que te están negando y que el autor te está constantemente negando para que sigas leyendo. Ahora, ese es el gran gancho de los thrillers, ¿no? Ahora, las decisiones de quien escribe, cómo presenta esto, pueden variar, ¿no? Porque ya esto hablando del origen de la novela policial, ¿no? De Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Ya alguien tiene que descubrir un crimen. Pero esto ha ido variando luego, no hay posibilidades. Alguien que te dice, bueno, ya está muerto. Ahora, y esa puede ser una verdad media. El lector tiene que ir de la mano con quien está presentando. Aquí es la historia de Maritza. Y él podría decir, esa es su versión, esa es su verdad. Pero ahí, claro, ella va, y ahí es donde entran a tallar los diálogos, la presencia de Reinaldo Jáuregui, que aparece, ¿no?, en el hospital, ¿no? Ella tiene un problema para comprar en la máquina expendedora unas golosinas y él aparece ahí como la solución. Y lo que va ocurriendo después, ¿no? Ella de repente te ayudaría mucho por su profesión, que es abogada, otra decisión también supongo a tomar, ¿no? Para representar a una persona involucrada en negocios ilícitos, etcétera, ¿no? Eso, ¿cómo van echándose a andar esta maquinaria literaria, ¿no? Para que funcione. Bueno, lo importante para mí es siempre ir planteando muchos misterios. En mis novelas no suele haber, salvo en las dos novelas negras propiamente, del fiscal Chacaltana, no hay un crimen y una investigación. Lo que hay es personas que se están convirtiendo en monstruos y tú asistes a cómo se convierten en personas que eran ajenas a la monstruosidad, incluso perseguidoras de monstruos, que se están convirtiendo en lo que ellos odiaban y te llevan de la mano a convertirte tú también y a entender cómo te podrías haber convertido tú en eso. Entonces, me interesa, generalmente el personaje principal tiene mucho peso y hay mucho sobre él para que tú vayas entendiendo esta evolución y tú vayas siguiendo esta evolución. Pero los personajes secundarios es más interesante que aparezcan de un modo mucho más misterioso, sin revelar demasiado de ellos. Que tú te estés preguntando siempre qué va a pasar ahora con ellos, qué van a hacer ellos en la historia, ¿no? ¿Para qué van a intervenir? Y cada uno de esos personajes suele representar también una dimensión interior del protagonista. Reinaldo es la tentación del lado oscuro y en cambio el esposo de Maritza es la tentación de la vida cómoda. Son dos extremos entre los que se mueve. Su hija encarna también sus conflictos con su propia madre. Ella no quiere ser como la madre que tuvo, quiere ser perfecta y crear a unas hijas perfectas para que no tengan que vivir lo que ella vivió. Y no se da cuenta de que eso es lo que está destruyendo su relación madre-hija, ¿no? Entonces cada personaje secundario no solamente es un personaje en sí, material, exterior al protagonista, sino que representa un lado del protagonista, representa algo que el protagonista lleva adentro, algo que desea, algo que teme, y muchos de estos lados entran en conflicto entre sí. Tú has comentado, Santiago, bueno, la importancia de la investigación en tus novelas. Y la novela anterior, El año en que nació el demonio, mucho más evidente, hablar de la Inquisición, Santa Rosa de Lima, y por supuesto en la pena máxima, ni qué decir en Abril Rojo, etcétera, ¿no? Tu experiencia también trabajando en la Defensoría del Pueblo, se nutre mucho la literatura de la realidad, pero también de la investigación. Sí. En este caso, por ejemplo, en el accidente, ¿qué has indagado? ¿Qué es lo que has tenido que...? Bueno, no hice una investigación, sino que usé cosas que sin querer ya había investigado o vivido, ¿no? Esta naturaleza tribal del pituco peruano metido en su pequeño mundo. Siempre me parece un mundo tan pequeñito y tan endogámico que es fácil de conocer entero, porque no es muy grande. Y luego, en contraste con eso digamos son cosas que has vivido, porque es gente que has conocido. Pero en contraste con ese está el mundo de las cárceles. Yo he ido a lo largo de mi vida, he colaborado mucho con una asociación que se llama Dignidad Humana y Solidaridad y que hace trabajo cultural y social en cárceles, y entonces he ido mucho
Y, y he encontrado algunos personajes que, como Maritza, se sienten más libres dentro de la cárcel de lo que estaban fuera. Sienten que su mundo fuera era tan insoportable que los empujó a delinquir, y dentro pueden ser ellos mismos, están más libres de esas presiones. Y luego la experiencia como padre, ¿no? Yo trabajo a partir de los miedos, por buscar las zonas oscuras de las personas, trabajo a partir de lo que nos da miedo. Y ser padre tiene una paleta nueva de miedos en tu vida, porque ya no es solo lo que te pase a ti, ¿no? Sino lo que le pase a un ser pequeño, vulnerable, que está a tu cargo y que es parte de ti y al que amas. Pero cuando tus hijos se vuelven adolescentes, como Patricia, como la hija de Maritza, tú ya no tienes control sobre ellos. Ellos ya tienen una vida que te esconden. Es normal que la tengan. Y tienen una vida de la que no te hablan, y hablan con palabras que no siempre entiendes, y hacen cosas que no te cuentan. Y es el primer momento en que empiezas a perder el control sobre ellos. Y eso da mucho miedo, y ese es el motor de Maritza, ¿no? El miedo a que su hija, a la que no entiende, se esté metiendo en un lío que ella misma no entiende, ¿no? Y si hubiesen comunicado mejor desde el principio, nada de lo que ocurre en la novela pasaría. El miedo, pues, el motor de tu literatura también, ¿no? Que tú mismo ya lo has comentado en anteriores conversaciones que hemos tenido. Quería pedir tu opinión sobre algo también que digamos está transcurriendo ahora mismo respecto a la literatura, ¿no? Digamos, posiciones o miradas respecto a ella, ¿no? Una, quizás más de estos tiempos o más realista en la medida que la literatura puede ser vista como entretenimiento, pero también ya en la escritura misma aprovechar y no más bien rechazar las artes visuales, ¿no? Las series, las películas, digamos como que hay a veces posiciones ahí que se encuentran, ¿no? Que dicen más bien, ¿no? La literatura ha perdido terreno versus los audiovisuales, las series, las películas. U otra más bien que las novelas pueden ser más bien materia prima y aprovecharse de las artes visuales para crecer, ¿no? Por ejemplo, esta novela que ganó hace unos años el premio Herralde, ¿no? Del escritor argentino, que ahora va a ser una serie, ¿no? Sí, muchísimas. Sí. Están buscando muchos libros para hacer series porque te dan un universo ya hecho, ¿no? Yo me considero personalmente un narrador de historias en todos los formatos y para todos los públicos posibles. Lo que me gusta es explorar lo que las historias hacen por nosotros. He hecho guiones de cine, de televisión, libretos de teatro, libros para niños, novelas, libros de no ficción. Me parece que cada lenguaje te da posibilidades diferentes. Una serie te da una sensación de realidad, una serie, una película, la pantalla, con sus sonidos y sus imágenes, te dan una impresión de realidad que es muy difícil de superar. Eso lo estás viendo pasar, ¿no? Lo estás oyendo pasar, y eso es muy impactante, formas parte de esa realidad. Pero un libro te da la posibilidad de crear tú tu propia historia, porque no lo estás viendo y no lo estás escuchando, así que tú completas muchas de las cosas que les pasan a los personajes. Y esa es otra manera fascinante de acercarte a una historia, ¿no? Y una manera más exigente. Yo no veo por qué hay que escoger. Ni siquiera he visto nunca por qué hay que escoger entre lo que llaman alta cultura y cultura popular. Yo siempre he leído thrillers y premios Nobel, y Stephen King, y Mario Vargas Llosa, y García Márquez, y Agatha Christie, y a veces tienes ganas de unas, a veces tienes ganas de otras. Me parece que una persona que solo lee novelas de John Grisham debe ser una persona muy aburrida y con muy poca ambición en la vida, pero me parece que una persona que solo lee premios Nobel es un snob de cuidado. O sea, no veo por qué tienes que limitarte en lo que consumes, no veo por qué no escuchar todo, leer todo, ver todo, y a eso me dedico, ¿no?
Hace unos años yo te pedí un consejo para quien escribe una novela y tú dijiste paciencia, ¿no? Que esta es una carrera de largo aliento, que a diferencia pues de los futbolistas, que cuanto más Mm. jóvenes dan lo mejor, acá en la literatura más bien con los años van nutriendo y siendo vitales. Ahora se me antoja preguntarte un consejo para quien escribe, para quien quiere escribir un thriller o novela policial. Ah, lo primero que tienes que preguntarte, yo creo, es qué te daría miedo a ti. ¿Qué es lo que... El thriller es una exploración en tus propias zonas oscuras y en tus propios terrores, ¿no? Piensa cuál es el peor de tus miedos y habla de un personaje enfrentado a eso. Porque hay otra gente que tiene el mismo miedo, así que entenderán lo que le pasa a ese personaje. Bien, Santiago, agradeciéndote y bueno, muy contento de habernos encontrado otra vez. Para variar un poco este cierre de los 5 libros favoritos, te pedí que hables de 5 libros, hablando del género pues de novela negra o thriller. Ok, 5 thrillers. Eh, 2666 de Bolaño, es un thriller súper literario, pero basado en las mujeres de Juárez, en los centenares de crímenes de mujeres de Juárez. Y, eh, y que va desde lo más poético a lo más siniestro. Babysitter, de Joyce Carol Oates, que es la historia de un asesino de niñas y también, pero en el fondo eso no es tanto lo que importa, va de hasta dónde puede llegar un ser humano a ser monstruoso, ¿no? El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, es una historia de suspenso sobre el asesinato de Trotsky y por lo tanto una historia sobre el siglo XX en el mundo y cómo se decidió el siglo XX y qué cosas, incluso criminales, decidieron para dónde iba el siglo XX. Catedrales, de Claudia Piñeiro, o cualquier cosa de Claudia Piñeiro. Para mí ella es en español una de las que mejor usa el género para hablar de cosas sobre la Argentina, sobre la actualidad, sobre los seres humanos, que no se limitan al género, ¿no? Sobre la vulnerabilidad, sobre la condición femenina con frecuencia. Y La fiesta del chivo, un thriller sobre el asesinato del Chivo, del dictador Trujillo de la República Dominicana, que también tiene un suspenso implacable y que no puede soltar. Muchísimas gracias, Santiago, por la charla, por las recomendaciones de libros y bienvenido otra vez a Lima. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos han seguido en esta conversación. Hasta la Gracias, ha próxima. sido súper técnica. Normalmente no hablo de cómo construyo las historias. Gracias. Hay que sacar provecho pues, a cada cierta entrevista. Muchas gracias, Santiago.